Buenos días, querida comunidad. Retomamos nuestra tercera plática de estos ejercicios de sanación interior. Y lo hacemos poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y seremos creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con los dones del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de Lourdes, San José bendito. Y así nos encontramos con esta tercera plática, que es cómo nos restaura Dios. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias el texto de Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viven en un pueblo de Betania, Marta y María, junto con su hermano Lázaro. Esta casa es para Jesús un lugar de descanso y de amistad. En el transcurso de este encuentro, Jesús enseña a Marta cómo existir a partir del ser, descubrir el deseo más verdadero, escoger en la vida las condiciones del acceso a lo esencial. Marta se siente en rivalidad con su hermana María, quien a sus ojos tiene lo que ella misma no tiene y querría tener. Y querría poseer. Es lo que ella misma no es y le gustaría ser. Marta se cree que María tiene una relación privilegiada con Jesús, quien la reconoce, la mira y la aprecia, cuando ella misma se siente olvidada, explotada, probablemente desvalorizada en su función. Recordemos que Jesús visitaba a Marta y a María con los apóstoles y llega a la casa y hay que cocinarle, hay que preparar la paja o el heno para dormir, porque no había camas ni pieza de huésped, se dormía en el granero y se preparaban los montones de paja para dormir, y había un trabajo doméstico que hacer, ¿no? Entonces, esa es la escena donde se encuentran Marta y María con el Señor. Pero Marta, vamos a escuchar la queja de Marta, que hay detrás de los no verbales, ¿no?, que pronuncia Marta. María escogió detenerse, sentarse. Está centrada, está asentada y también está establecida corporalmente. Eso para el momento de la oración es importante también la posición del cuerpo, o de rodillas. Muchos en la capilla de adoración hacen oración de postración, o nos ponemos de pie. Le comentamos a la gente que estuvimos rezando las laudes, y entonces hay un momento que nos ponemos de pie, un momento que estamos sentados para la salmodia. En la misa nos arrodillamos para la consagración. Es importante la posición del cuerpo en el encuentro con Cristo. María está asentada. Se da tiempo de un sabbat interior, de un descanso interior. Hace como un feriado puente en su corazón para estar con Jesús. Más nuestro es ese lenguaje. Descubre su deseo más auténtico y lo realiza, afrontando el qué dirán. Es libre, está unificada. Elige ser elegida, como la Marta que se vino y no le dijo nada al novio, por ejemplo. Y entonces elige
venirse y hacer su retiro espiritual. Marta, nuestra Marta, o la Marta del Evangelio, agitada y dispersa en un desdoblamiento de actividades, actúa por obligación social, por costumbre, por automatismo. Como la Elba que abre las latas para la comida, porque hay que cocinar. Es esclava de la mirada de los demás esta Marta, ¿no? De su reputación como ama de casa. Está como el hijo mayor de la parábola, ¿no? Dos hermanos, el hijo mayor y el hijo menor. Marta y María, dos hermanas, la mayor y la menor. Bueno, sí, no dice que sea mayor Marta, pero bueno, la mayor y la menor, vamos a poner así. No sabe vivir con gratitud, recibir lo imprevisto, tomarse el tiempo para escuchar sus deseos esenciales, dejarse mirar, amar, recibir la gracia liberadora. Muchos decían en estos días, Padre, qué lindo que pudimos venir. A la gente que está viendo el video, acá en Córdoba está lloviendo, tenemos un clima muy otoñal, muy inglés, a ver, una neblina, ¿no? Pero eso genera también un buen turismo interior. Incrementa nuestra oración para que salga el sol también mañana, que esté lindo para caminar por el jardín. Entonces, nos hemos tomado un tiempo para dejarnos mirar. Hicimos la de María en el Evangelio, ¿no? Tomamos la decisión de dejar las actividades estos días y de encontrarnos con Jesús. Como el hijo mayor de la parábola, María nunca osó pedir un cabrito para ella, para hacer una fiesta con sus amigos. Estas dos mujeres están en nosotros, y cada día estas dos almas se pelean en mí, se enfrentan, se contradicen, y en cada instante puedo elegir, centrarme como María o quedarme en la agitación social como Marta. Jesús oye y recibe la queja de Marta, tal como la expresa, pero no interviene dirigiéndose a María como Marta se lo pide. Marta, que estaba celosa de la relación de María con Jesús, hubiese querido que Jesús diga, bueno, anda a lavar los platos, anda a poner la mesa, anda a ayudar a tu hermana a batir la mayonesa, hacer la lactonesa. Después le voy a pasar una receta que me pasaron de la lactonesa espectacular, con leche y aceite. 100 gramos de leche y 200 de aceite. Muy bien, gracias. Bueno, después la vamos a pasar en la zona culinaria. Que haga algo. Y Jesús no responde, porque eso hace Jesús, no responde como le pedimos. Vos, Señor, tenés que hacer esto, porque yo soy cura de la comunidad, vos tenés que darme esto para que yo entonces pueda. Y no, el que intercede y el que pide, pide, y el Señor concede según la gracia que se está necesitando. Y entonces Jesús llama 2 veces a Marta por su nombre, le recuerda de esta manera que también es amada, que tiene valor, pero al mismo tiempo le enseña que es ella sola quien tiene que escoger la vida, que nadie podría realizar este acto en su lugar. Hasta ahora nos hemos ocupado de las heridas, de las desviaciones. Ahora vamos a permitir a Jesús que fortalezca nuestras zonas vitales y nuestra identidad de hijos y de hijas de Dios. Otro aspecto para que el Señor entre en esta meditación. Es esencial subrayar que Dios nos restaura por la donación de su vida y por su presencia, primero en los sacramentos, después en la vida en comunidad y después en la liturgia. Estos son los ámbitos. No se trata de ir a ver un cura sanador para que te toque, porque el proceso de sanación interior tampoco empieza por una autocompasión de mi miserable vida y revolver con el palito de la memoria, ¿no?, las heces del pasado, ¿no? El principal proceso de sanación es la oración, y en la oración litúrgica, la misa, el sacramento de la reconciliación, eventualmente la unción de los enfermos, la comunidad, cuando puedo acompañar espiritual, tener un director espiritual que me acompaña, que me guía, que me ilumina. Bien. Estos son los lugares de curación esenciales e indispensables. Solo voy a tratar en esta charla de algunas pistas de estos espacios y de cómo Dios nos cura, porque así se llama esta charla, cómo hace Dios para restaurarnos. ¿Cómo comprender la voluntad de Dios? Cuando decimos esto nos pasó porque era voluntad de Dios. Algo ya lo dijimos, lo avanzamos. Jesús dice que su alimento es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es un acto de vida. Pero cumplir la voluntad de Dios asusta. Levante la mano al que le asusta cumplir la voluntad de Dios. Bueno, bien. Quizá Dios
impedirá vivir de la manera que no corresponde a lo que somos, ¿no? Por eso no me quiero casar, por eso no quiero entrar al seminario, por eso no quiero mudarme, de salir de vivir con mis padres, independizarme y ir a vivir a otra casa. No sé. No vaya a ser que me lleve su voluntad a vivir más allá de mis límites. Comprender mal lo que significa la voluntad de Dios puede llevar a un verdadero desastre en nuestras vidas. ¿Cómo hacer su voluntad? Nadie tiene la misma tarea y cada uno debe inventar su manera personal de vivir la voluntad de Dios. Inventá tu modo personal de vivir la voluntad de Dios. Es imposible profundizar la noción de voluntad de Dios sin abordar el terreno de los deseos, pues la voluntad de Dios es el deseo de Dios. Y ese deseo no puede estar en contradicción con nuestros deseos y aspiraciones más auténticas, porque Dios es el creador de esos deseos. Dios pone los deseos en nuestro corazón y nosotros, para cumplir la voluntad de Dios, buscamos cumplir el deseo de Dios en nosotros. Así funciona. Los errores proceden de que muchos consideran la voluntad de Dios enfrentada a la suya, al mismo nivel, cuando la voluntad de Dios está en el origen y en el centro de sus deseos más verdaderos. Algunos pueden haber renunciado a sus deseos por miedo a vivir, miedo del hombre o de la mujer, miedo a su propia agresividad, a su propia violencia, miedo a tener éxito, a ser felices, miedo al sufrimiento. Pensamos que Dios prohíbe los deseos personales, como que no es válido tener deseos. Algunos viven a partir de deseos que no son suyos, por ejemplo los de un pariente, ¿no? Esa gente que estudia, le entrega el título al padre y después se va a hacer lo que quiere. Vivió toda una etapa de su vida para algo que no era suyo. Lo cumplió, es como una etapa que cumplió, que se cerró, lo entregó. Algunos no tienen en cuenta sus propios deseos, con tal de que el otro viva y sea feliz es suficiente. Y se va desarrollando una relación simbiótica tóxica. Bueno, eso de lo tóxico, yo no me lo imagino a Jesús diciendo, tenés una relación tóxica, o no te junté con esta persona porque es tóxica. Jesús no lo diría. Pero nosotros desde la psicología o desde la vida espiritual podemos hablar de fusión, hablamos ayer de dominación, que podrían ser a lo mejor palabras que expresan lo mismo. Pero para el resto de la gilada es tóxico. Es como vivir con una persona tóxica y esto, ¿no? Hacer lo que el otro quiere y anular mis deseos. Y algunos expresan el sufrimiento de no tener ningún deseo. No sé lo que quiero, yo estoy bien, trabajo, pago los impuestos, como un asadito con la familia los domingos y yo ya está, otra cosa no deseo, no expreso, no tengo proyectos, no tengo metas, ¿no? Como un estanque de agua cristalina, está en agua, pero está estancado, en un compartimento estanco. Algunos están tan preocupados en hacer la voluntad de Dios que no saben lo que quieren, no saben dónde situar su deseo personal, su propia voluntad. A menudo pensamos que Dios nos quiere haciendo tal o cual cosa. Entonces, pedimos o esperamos signos. Señor, si vos querés que yo esté predicando este retiro, entonces mandame un signo. Si se mueve la hoja esa, es que sí. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Porque lo hicieron. Porque lo hicieron. Si esa flor está abierta mañana en el jardín, porque la Virgen escuchó lo que quiere. Si no quiere, bueno. A menudo pensamos entonces que Dios nos quiere haciendo tal o cual cosa y le pedimos esos signos. La voluntad de Dios no es que elijas esto o aquello, es que escojas vos mismo al final de una reflexión leal, libre, tanto del egoísmo como del miedo, la manera más fecunda y más feliz de realizar tu vida, teniendo en cuenta lo que sos, tu pasado y tu historia. Aceptar la voluntad de Dios es tomar las riendas de la propia vida, descubriendo esos deseos como voluntad de Dios. Y solito me voy a dar cuenta, ni hace falta ser católico ni haber tomado los sacramentos para darte cuenta si ese accionar es conforme al plan de Dios, y si no crees en Dios, al plan del universo, de lo que vos sientas, ¿no es cierto?, que puede ser tu principio fundante del cosmos, te vas a dar cuenta que eso va en un desorden, que no va en un orden, ¿no?
Nosotros que tenemos fe, que somos cristianos, cuanto más descubrimos al Dios Padre que me ama y que esto que pone en mi corazón es para mi bien. Y que esto que pone en mi corazón que no está tan bueno, lo reconozco, se lo presento para sanarlo en el sacramento de la reconciliación, ¿no? Y bueno. El ajuste de nuestros deseos al deseo de Dios, ¿cómo hacemos? Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a purificar, a orientar, a ordenar nuestros deseos, a reconocer si son verdaderamente conformes al mensaje de la vida de Cristo. Las dos grandes tentaciones para meternos hacia adentro y descubrir si esto que deseo es de la voluntad de Dios, primero es volver a creer en la imagen de un Dios perverso, de un Dios tiránico, y la segunda, ver como voluntad de Dios nuestros propios deseos, ¿no? Los dos extremos. Por un lado, el laxo, y si esto debe ser que es voluntad de Dios, y por otro lado el rigorista. Santo Tomás de Aquino, cuando definía la virtud, decía en latín, in medio virtus, en el medio está la virtud. Un exceso de esperanza es presunción. Sí, todo va a estar bien, yo no pago los impuestos, no laburo, porque Dios va a proveer. Dios que es tan grande y que me quiere, porque yo soy cura, es tan grande, Dios me va a proveer de lo que necesito. Pero yo ni pago los impuestos ni nada, ni trabajo, ni preparo la homilía, ni preparo el retiro, total Dios va a proveer. Eso es presunción. Y una falta de esperanza es desesperanza. Yo no tengo salida, esto es un desastre, nunca voy a ser un buen cura, nunca voy a predicar un retiro. Es desesperanza. Entonces, en el medio está la virtud. Porque podemos pecar contra una virtud por exceso o por defecto. Bueno, ¿cuáles son las trampas que podemos tener nosotros en descubrir la voluntad de Dios? Y esto está muy bueno porque es casi como tener un decodificador del demonio en nuestros corazones, porque podemos conocerle el juego. Teniendo esto, podemos conocerle el juego al demonio y reconocer su accionar en nosotros. Y ahí le ganamos, ¿no? Primero, el miedo a equivocarse. Una trampa. Algunos tienen tanto miedo a equivocarse o a no hacer la voluntad de Dios que se vuelven temerosos. No osan tomar ninguna iniciativa y viven esperando que se les manifieste la voluntad de Dios. En el momento de tomar grandes decisiones es esencial tomar la decisión de acuerdo a un verdadero discernimiento en el espíritu, especialmente haciéndose ayudar por alguien que esté seguro. Por eso, para tomar una decisión, ya lo charlamos en alguna homilía, ver, juzgar y actuar. Un método que la Acción Católica enseñó durante tantísimo tiempo. Veo cuál es la realidad, tengo que hacer esto, voy al retiro a Calamuchita o no voy, vendo el auto o no vendo el auto, charlo con mi hija sobre este tema o no charlo sobre este tema, corrijo a un compañero de trabajo que está metiendo la pata en esto o no lo hago. Ver, juzgar cuál es la acción conveniente, no, le digo de todo, o no, espero que estemos solos, o lo corrijo delante de todo, lo vendo por Mercado Libre al auto, lo vendo por una concesionaria, no sé, y después obro en consecuencia. No, después de haber meditado y visto cuál de las posibles acciones es la que puedo tomar, obro en consecuencia. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Que tenía hambre, entonces vio que está muerto de hambre, juzgó, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y después, ¿qué hizo? Se levantó y fue, porque si se hubiese quedado nada más cuidando los chanchos y pensando, los jornaleros de mi padre tienen torta frita que hacen las brocherianas en abundancia, y yo estoy aquí muerto de hambre, se bajaron como 14 kilos de torta frita para los que están del otro lado. Que siga lloviendo, bueno. Y si se hubiese quedado cuidando los chanchos. Este hombre pone la iniciativa, que es lo que nos invita a hacer el Señor, ¿no? Otra trampa puede ser la desesperación del presente, ¿no? Desear el presente es una manera maravillosa de vivir la voluntad de Dios. Lo cotidiano retoma todo su sentido. Cada instante es el momento favorable. Cada día es el día de la salvación. Jesús nos dice, este es el día favorable. Este es el día de la salvación. El instante presente no va a volver nunca más. Y Jesús nunca estuvo desbordado ni estresado en el curso de su vida pública. Ni siquiera cuando no tenía tiempo ni para comer, porque estaba apaciguado, unificado en su deseo y vivía en plenitud el instante presente. Algunos de ustedes me decían hace un rato en la galería, menos mal que vinimos, porque estábamos que veníamos, que no veníamos, qué lástima si no hubiésemos venido. Bueno, eso es disfrutar del presente. Es decir, estoy acá y disfruto de esto.
¿Cómo descubrimos la voluntad de Dios en los acontecimientos? Bueno, ¿cómo vivir un suceso que no está conforme a la voluntad de Dios, que es imposible desear? Yo no quiero tener cáncer, pero ahora me voy a hacer un estudio y me sale cáncer. Yo no deseo tener cáncer, pero ¿es la voluntad de Dios que tenga cáncer? Y no sé, no. Pero yo cómo vivo este suceso, mi enfermedad, la muerte de un hijo, el no poder quedar embarazado, la traición de un amigo, ¿no? La despedida en el trabajo, el no reconocimiento de la labor que realizo en el grupo parroquial, la murmuración que hizo que me denuncien y que baje la caña sobre algo. ¿Y cómo vivo yo eso? Porque esas cosas no son queridas por Dios, ¿no? Que nos pase el mal, ya dijimos, no es querido por Dios. Son cosas que pasan en la vida y muchas de estas cosas es producto del pecado de otras personas que recaen sobre nosotros. Los servidores de Dios y los profetas tuvieron que tantear y orar para oír lo que Dios le decía en los hechos, para que dejándose guiar paso a paso, lo que era absurdo o catastrófico produjera fruto de vida. Ellos nos enseñan cómo vivir en Dios nos enseñan cómo vivir en Dios un acontecimiento que no está conforme a la voluntad de Dios. De modo muy simple podremos decir que hacer la voluntad de Dios consiste en aprender a vivir el menor de nuestros actos a la luz del Espíritu. Pidamos a Dios entonces poder abrir nuestros actos a la luz del Espíritu, porque no tengo una receta para darles. Y ahora vamos a hacer esto para aceptar la voluntad de Dios. No tengo la receta. Es ponerse y escrutar a la luz del Espíritu en la oración, escrutar la voluntad de Dios. ¿Qué enseñanza me saca de esta realidad? ¿Qué enseñanza saco? Entonces, una sugerencia es hacer una consagración del corazón. Estamos a un día acá de celebrar a Jesús misericordioso. Mañana es el Domingo de la Misericordia. Y podría hacerlo mañana en la oración personal, esta consagración del corazón. Venimos haciendo un camino de evangelizar el corazón y puede ser el momento de ofrecer al Señor este corazón que quiere ser evangelizado. Nosotros ya estamos dedicados a Dios, consagrados a Dios desde el bautismo, por la unción del Espíritu. Pero esto puede ser una nueva efusión del Espíritu, un nuevo deseo de consagración, ¿no? A partir de esta consagración se tiene de algún modo la certeza de que nuestro deseo esencial, nuestra voluntad profunda es vivir el deseo de Dios. Hacer la consagración del corazón a Dios es posible vivirla incluso cuando estemos en la confusión o en el desorden o en medio de la sanación de una herida. Jesús eligió a sus discípulos en el estado en el que estaban. Unos poco instruidos, algunos defraudadores, otros muy honestos. Había de todo en la viña del Señor. Tenía Jesús gente con una empresa pesquera. Pedro, Santiago tenían una empresa familiar pesquera. Felipe y Andrés eran intelectuales. Te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿no? Se dice que estarían leyendo, que era gente del ambiente del estudio académico de la época. Mateo era recaudador de impuestos, era un bancario. No se manejaban los números, la platita, la billulla. Juan era el discípulo más, era un niño, ¿no? Había uno llamado el Celote, que era un altri ultranacionalista, ¿no? Que estaba en contra de que el imperio romano venga a dominar el pueblo judío. Y Mateo, recaudador de impuestos, era un vendepatria, porque recaudaba impuestos a los judíos para darle quedar bien con los romanos. O sea, había de todo, personajes de pelaje variopinto, como en tu familia, como en el grupo de la parroquia donde vos estás. Ahora se pusieron a ver cuál era Judas ustedes. ¿Ves? ¡Ay, Señor! Algunos esperan, para darse a Dios, ser perfectos, haber dejado atrás tal o cual dificultad. No puedo ser catequista, padre, porque no estoy formada. Yo no me siento digna de estar en el grupo de oración. Yo no puedo cantar en el coro porque no canto bien. Bueno, esa a lo mejor sí puede ser también. Puede andar, por ejemplo. Puede andar. Pero si esperamos tener una diplomatura, un título, y no vamos a hacer nada. Por eso tenemos que también vivir algunos, sobre todo en la pastoral,
una santa parresía, es decir, una santa audacia, que no es una intrepidez o ser, no sé, una persona, no sé, que no tenés en cuenta, pero una santa audacia tenemos que tener en esto. Jesús nunca agobió a sus discípulos, siempre los amó y los amó en el camino. Sobre todo el Evangelio de Lucas, que marca todo un camino de Jesús de su vida a Jerusalén, lo fue amando en el camino y fue comprendiendo el corazón de cada discípulo en el camino. Dios acompaña a todos por el camino torcido, sea cual sea el error o la falta cometida, podemos darnos a Él sin reservas, hasta el punto en que en algún momento se dé vuelta y nos mire con amor, como lo hizo con Pedro después que lo negó, y Pedro salga, el Pedro de nuestro corazón llore amargamente, ¿no? Porque es así, la vida. Este acto es personal, este acto de la consagración del corazón a Dios, aún con nuestras imperfecciones, es personal, íntimo, y se nos da simplemente en el corazón profundo y se vive en la oración. Lo específico de nuestra fe en este trayecto. ¿Cuál es la especificidad de nuestra fe en el camino de la evangelización de nuestro corazón? Bueno, cuando Abraham se va de Ur de los Caldeos, en el capítulo 12 del libro del Génesis, Dios le dice: ve hacia el país que yo te haré ver y te bendeciré. Entonces hoy el Señor nos está invitando una vez más a decir: ve hacia vos. Entrá hacia tu corazón, hacia tu tierra interior, hacia tus raíces, hacia eso que es tuyo, ¿no? Hacia lo más profundo. Revisá tu historia, asumí tu pasado, estaré contigo, no estarás solo para vivir este trayecto. Soy yo quien te invita, quien te llama. Voy a guiarte, a envolverte, a restaurarte. Tú ten confianza y ponte en marcha. En nuestra vida cotidiana a menudo no nos es posible anclarnos en la confianza sino después de un tiempo de combate espiritual. Y esto es normal. Muchos se encuentran en ellos mismos obstáculos que les parecen invencibles y que proceden en parte de heridas del mal y heridas mal vividas y que han podido tener repercusión en la fe. No creen, están enojados con Dios, con la Virgen, con los santos, con un cura, con la iglesia, por algo que pasó en su historia. ¿Dónde se sitúa la acogida de Dios en estos caminos de evangelización de las profundidades? Bueno, un obstáculo puede ser la falta de fe. Muchos desean una curación inmediata de lo que les atormenta y la piden con fuerza e insistencia. Pero también es verdad que piden con menos insistencia la evangelización, la conversión de sus propias profundidades, porque hay un ejercicio espiritual que hay que hacer, no que el cura sanador te toque, o que, no sé, la estampita a la Virgen, le toco las patas a la estampita a la Virgen, entonces me quedo curado. Eso es magia, no existe. Hay un trabajo como el que se tomaron ustedes, 3 días, para iniciar proceso de sanación interior, formarnos en estas charlas y después en la oración hacer la práctica, la teoría y la práctica. Si no rezás, si no te pones a escribir los MP, que es una ayuda, podés rezar de otro modo, bueno, entonces te queda nada más que con la teoría. Y esto por ignorancia de los caminos posibles. Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y el resto se les dará por añadidura. Buscad primero el rostro de Jesús, que la sanación va a venir. Pero el Señor, a lo mejor con esta herida, lo que está buscando es abrazarte, es llamarte para abrazarte, para que experimentes, que corazones el amor de Dios y la persona de Jesús en tu corazón, y después la sanación vendrá sola. En la medida en que nos fijamos en una forma específica de curación, nos arriesgamos a no ver el camino que el Espíritu nos propone. Yo le prendo una vela celeste, una vela verde al ángel Catriel, el de Pasión de Gavilanes. El arcángel Catriel con una vela verde y un moño anaranjado, que yo prendiéndole eso se me va a ir el mal de amores que tengo, ¿no? Ese no se me va más. Por algo será. Muchos esperan que ocurra alguna cosa, un sentimiento, una emoción, un signo, una manifestación, y si lo que esperan no se produce, permanecen
permanecen como las puertas de la fe y continúan su búsqueda ilusoria. Buscamos lo mágico. Muchas personas buscan lo mágico, no existe. En esta batalla espiritual, en esta consagración del corazón a Dios y en este equiparar, emparejar el tranco entre mi voluntad y la voluntad de Dios, no existe lo mágico. Hay un trabajo arduo y por eso son pocas las que se animan a eso, a quitar la piedra, ¿no? Y dejar que el Espíritu entre y revitalice lo hediondo del corazón. Vivimos una acogida de Dios en cada etapa del trayecto, aunque quizá no nos damos cuenta de ello. Nuestra demanda ha sido satisfecha cuando podemos abrirnos al Espíritu y recibir la visita de Jesús. Una vez más debemos aceptar profundamente nuestros límites, salir del todo o nada, acoger con el corazón apaciguado los hándicaps o fragilidades que quizás no desaparecerán nunca. Porque ese es tu carácter, esa es tu matriz. Sos de un carácter más bien depresivo o sos de un carácter más exaltado. Personalmente yo no tengo un carácter depresivo, soy muy exaltado. Me va a costar siempre y siempre voy a tener que trabajar como con la Halle. Tenemos que trabajar nuestro salir, pero bueno, somos así. ¿Es malo? Bueno, le puede molestar a otro y tenemos que empezar a trabajar eso. Entonces hay cosas que Dios va a ir sanando, pero hay cosas que tenemos que aceptarnos como somos. Quizá algunos conservan cicatrices, agujeros, fragilidades o ciertas minusvalías físicas, pues vivimos todavía en la encarnación. No olvidemos que Jesús resucitó con la marca de sus heridas. Nos está presidiendo la imagen de Jesús misericordioso que nos muestra las heridas. La imagen muy bonita de la Pascua, que todo va a pasar y todo va a dejar su marca, pero todo va a sanar, ¿no? En el nombre de Jesús. Y acá les propongo algo junto a esta autora que estamos siguiendo, algo que se llama palabra de reestructuración. Palabra de reestructuración. Se llama así. Cada palabra de Dios, cada pasaje de la Escritura enfrenta a la persona con una nueva manera de pensar y de vivir, conduciéndola a otra visión, a mirar hacia direcciones distintas a las que ha escogido. En el texto de Juan dice Jesús: si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Somos esclavos de lo que los demás dijeron de nosotros, somos esclavos de la imagen que queremos mostrar a los otros, somos esclavos del qué dirán. Bueno, cuando asumamos la verdad, y esta es mi realidad, no puedo cambiar. Ayer les hablaba de que no sirvo para jugar al fútbol. No me puedo deprimir cada vez que veo a mis hermanos curar jugando al fútbol. No puedo, porque esa es mi verdad. La verdad me hace libre, porque si no yo me quedo mal porque no soy bueno para los deportes. Bueno, soy bueno para los deportes, soy bueno para otra cosa, no para esto. Descubrir para qué sos bueno y dale, y ahí poner toda la fuerza, y ahí potenciate y ahí crecer. Para vos y para dar de ese carisma que Dios pone en tu corazón a los otros. La palabra de Dios es reestructuradora del tejido psíquico que se ha estropeado. Las palabras nos impactan. La palabra cura a donde estamos enfermos, como la palabra también enferma. Ayer veíamos un montón de palabras que marcaban, no servir, sos pavote, eso nunca va a hacer nada, marcan eso. Pero hay palabras de bendición y de reestructuración que también nos levantan y nos conceden paz. ¿Cómo luchar contra la tiniebla y la mentira si no introduciendo la luz de la verdad? La mejor manera de eliminar lo antiguo es vivir lo nuevo. La mejor manera de eliminar lo antiguo es vivir lo nuevo. Empezamos a realizar acciones nuevas. ¿Se acuerdan? Jesús lo utiliza con otro término. A vino nuevo. Porque si agarro un pedazo de tela nueva y la emparcho en un pedazo de vestido viejo, ¿qué pasa con el remiendo nuevo? Tira y lo rompe. Y así se pierde la ropa y se pierde. Entonces, algunas cosas nuevas que tenemos que hacer exige una nueva novedad. Y exige tomar la decisión de empezar a vivir de una manera distinta. Eso lo pueden saber aquellos que se han convertido hace poquito o que el Espíritu Santo tocó el corazón hace poquito y que tomaron la decisión de empezar un cambio de vida. Empezaron a venir a misa todos los domingos, capaz que alguna vez todos los días misa, y capaz que el cura te llamó para que seas sacristana de la parroquia.
Y exige de nosotros un montón de cosas que antes las veíamos de un modo y ahora las empezamos a ver de otro modo. ¿Y hasta qué le picó? Y hasta acá ahora le falta que tenga la cama en la iglesia y se vaya a vivir a la iglesia. Empezamos a vivir de un modo distinto. Y no es el lugar, si está en la iglesia o no está en la iglesia. Es uno que en su casa empieza, una vez que se llena de Cristo, a irradiar. Y a lo mejor esto de la consagración del corazón ya lo hicieron, no se dieron cuenta y lo hicieron. Estas palabras de reestructuración ya las pronunciaron sobre su yo interior, sobre su historia. Y no se dieron cuenta que se llamaba así, porque se puede llamar así. Pedimos ahora un actualizar, ¿no?, esta experiencia del amor de Dios. ¿Cómo se nos da? La palabra de reestructuración se nos da muy personalmente a cada uno. El Espíritu tiene múltiples medios para hacerse escuchar. La palabra de reestructuración tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque debe estar en primera persona. Es para mí. Este deseo, esta experiencia es para mí, no es para el resto. Debe ser breve y concisa. Posiblemente puede ser amar, por ejemplo, ¿no? Esa palabra de reestructuración es esto: la verdad los hará libres. Libres, yo era esclavo, ahora soy libre, pero qué hermoso, yo me di cuenta que puede cambiar esto. Y en esas 2 palabras, 3 palabras, el Señor genera todo un mundo de conversión. Pequeñas frases cortas que nos ayudarán a comenzar de nuevo. Es indispensable dejar lo antiguo entonces para poder acoger lo nuevo. No omitamos esta etapa, porque no se puede taponar con lo nuevo algo que está infectado de lo viejo. Es sacar lo viejo, la herida, desinfectarla, presentársela al Señor y desde lo nuevo vivir con una nueva libertad. Ese es el proceso de sanación interior. Ese por lo menos es el objetivo. En el corazón está la tercera charla, faltan 2. En el corazón de las charlas ese es el objetivo. Necesitamos discernimiento para encontrar la palabra de reestructuración. Por eso es bueno al menos 2 para vivir este trayecto y verificar que no recaemos en nuestros errores. Muchos de ustedes están haciendo los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, que se están predicando, y muchos tienen acompañante espiritual, ayudan a hacer este trayecto, ¿no?, de compartir. Hay que tener cuidado de no manipular la palabra para alcanzar los propios objetivos, dejar que la palabra nos fecunde y nos utilice para nuestros propios objetivos, para los objetivos que Dios quiera. Hay que tener cuidado de no aislar la palabra del resto de la Escritura, ¿no? El texto fuera del contexto es siempre un pretexto. No le puedo hacer decir a la palabra de Dios lo que quiera. Hay que tener cuidado para no utilizar la palabra de manera mágica, ¿no? Y la palabra de restauración puede cambiar a medida que evolucionemos, porque hoy el Señor me dice esto para esta realidad. Y la palabra es viva y eficaz. Mañana a la mañana me va a decir otra cosa. Y el año que viene me va a decir otra cosa. Hay que tener cuidado con eso de lo mágico también, ¿no es cierto? Cuando uno pide una decisión y abre la Biblia para, ¿no?, para ver qué tengo que hacer. ¿Y qué hago con mi suegra? Y abrí la Biblia y Dios degolló a todo el pueblo. Los arrasó con el fuego inextinguible al infierno y la gehenna de Satanás. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y claro. Para ver un poquito el MPEC de este día, vamos a ver esto de quitar la piedra. Vamos a contemplar el texto de la resurrección de Lázaro. Ya que empezamos esta charla con Marta y María, vamos a meditar en la resurrección de Lázaro. Y ustedes tienen ahí el número 3, auxiliame, MPEC 3, dice: ¿Cómo restaura Dios? Es la historia de Lázaro. Ese es el que vamos a trabajar. Exactamente. Después ustedes lo van a buscar, lo van a leer el texto bíblico, que es el texto que les propongo para rezar. Bueno, no nos cansamos de leer una y otra vez en este relato tan profundo y cargado de sentido, tan conmovedor y esperanzador para nuestra experiencia humana, para nuestros miedos y sobre todo para nuestras muertes. Preguntarle al Señor qué es lo que nos hace vivir como muertos, ¿no? Y un poco la propuesta de oración de esta mañana sería releer la vida que escribimos ayer, si podemos hacer el MPEC, si no es una buena oportunidad para hacerlo, y preguntarle al Señor cuáles son esas regiones muertas, ¿no? ¿Qué piedras hay que quitar para dejar que Él entre? Jesús nos pregunta hoy:
¿Crees que yo tengo poder para dar vida nueva a aquello que has enterrado y dado por muerto? ¿Crees que yo puedo hacer vivir aquello que has puesto detrás de la piedra, de tu enojo, de tu olvido o de tu depresión? ¿Crees que yo puedo despertar lo que has dejado dormido durante tanto tiempo? Hoy nos pregunta Jesús, sacar a la luz lo que ha permanecido oculto, desatar lo que está atado adentro, darle vida nueva a cada una de sus muertes. ¿Lo creemos verdaderamente? Bueno, vamos a tomarnos entonces un momento de oración junto a nuestro MPEC y nos encontramos Dios mediante a la tarde para la plática número 4, ir avanzando en esto de la sanación interior. Vayan preparando si quieren, escribiendo esta oración de la consagración del corazón, que va a ser algo personal para que lo haga cada uno en el momento en el que lo sienta. Sea acá, sea la semana que viene, sea, no sé, en el momento en el que lo sientan, esta actualización de la presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, Ruega por nosotros. San José bendito, Ruega